En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si no tienes un documento firmado, no opines, dice la vidente. Yo aquí tengo mi informe psicológico, mi prueba psicológica. Entonces, para los que dicen que estoy loco, también tengo mi examen médico que había hecho en el 2020, después de mi secuestro, para no caer en el juego de las enfermedades. Si no tienes una prueba, porque ya sea cual sea la enfermedad que uno tiene de la sexualidad o una cosa, que el preservativo no es el remedio para estas enfermedades. El remedio para la SIDA es la castidad, el amor primero a Dios y al prójimo, no pasando, porque 10 años de castidad y cuántas calumnias que la gente... El preservativo no es la solución. Eso científicamente los doctores mismos te van a explicar. Y lo que dicen que no tengo yo tengo documento de pie a cabeza. Tengo pasaporte, tengo 3 cédulas de mi país, tengo hasta registro de conducir. Me falta una sola firma para tener el visado, está en trámite. O sea, ¿qué documento tengo de pie a cabeza? Eso es para los que me piden prueba. Pueden hacer este nuevo secuestro en vivo. Entonces quiero hablar algunas cosas que la Virgen... Voy a comenzar con el mensaje que la Virgen había dicho a Jacob el 25 de diciembre de este año que ha pasado. En una parte dice la Virgen claramente que cuando las tinieblas cubren o agarra uno, la vida no tiene sentido. Cuando estaba leyendo me dio un escalofrío de pie a cabeza, porque hablé con una persona y 3 días no pude aguantar ese pensamiento, hasta que el Padre me dijo: cuando vayas en ese lugar te sacaré ese pensamiento. Y yo pienso, ¿y cómo esta persona vive en ese estado eternamente? En las tinieblas, en esa tiniebla, en esa sombra. O sea que es terrible, y cómo la importancia, el poder, la magnitud del escalofrío y el poder que tiene estos mensajes que ahí mismo te liberan. También estaba leyendo, ya que estaba hablando Mil sobre el Corán. ¿Qué quiere decir el Corán? El Corán, en la palabra de los árabes, Quo significa lectura, y Quo en latín significa cara a cara. Pero para que tú entiendas lo que los musulmanes creen, vamos a ir de raíz. Lo bueno es que ellos no proclaman a Mahoma de Dios.
Y me hace acordar lo que Jesucristo había dicho a los judíos, a los maestros de la ley. Ellos creen en Abraham y Jesús había dicho, antes de que Abraham existiera, yo soy. O sea que Abraham era su hijo, era un hijo pequeño antes. Yo soy. ¿En dónde está esa palabra? Si tú vas en el Génesis capítulo 15, porque tú vas a ver quién es Mahoma. Necesitamos una antimafia, una persona espiritual. Ahora entiendo todo lo que decían los santos, porque ellos siempre lo que nos une es Dios. Ahí está la raíz, Génesis 15, cuando el Padre se aparece en una visión a Abraham y le dice, no temas, Abraham, yo soy. El Padre le habló, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, el yo soy. Ahora, siguiendo el capítulo 15, llega a una parte cuando el Padre le da esta promesa diciéndole a Abraham que Eliezer no iba a ser, no iba a ser el que iba a recibir los frutos de su esfuerzo y las promesas, sino que le iba a nacer un hijo de su propia carne y de su propia sangre. El Padre le dice, prepárame una paloma, un chivo y ofréceme en holocausto. Cuando Abraham estaba preparando la ofrenda al Padre, el Padre viene nuevamente, entra en Abraham, Abraham cae en sueño, empieza a soñar, tiene una visión. Y sepa, Abraham, que tu descendencia caerá en esclavitud más de 500 años. Imagínate lo que el Padre había dicho a Abraham, pero yo volveré, juzgaré al pueblo. Está hablando, refiriéndose al pueblo de Egipto, lo que Moisés había pasado. Ahora, si tú vas en el Evangelio de Juan, el odio, Cristo mismo había dicho, cuando los odien, acuérdense que a mí me odiaron. Primero, la muerte ya fue vencido, el diablo está encadenado, entonces no hay nada que temer. Cristo dijo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Ahora, ¿quién era Mahoma? Ahí cuenta que era un político, un, bueno, la Virgen dice que hay que respetar. Lo que nos une es Dios y su santa palabra. Porque la raíz para que tú entiendas, si vas por antimafia o por las cosas espirituales, Mahoma toma de la sagrada, de la palabra de Dios. Ahí está la raíz. 5 siglos después del nacimiento de Jesucristo, lo que nosotros proclamamos como Señor, Mesías y Salvador, único Dios y trino. 5 siglos después nace Mahoma y queda al nivel de los judíos esperando el Mesías, porque es el fundador para que tú puedas entender el pensamiento de ellos y de dónde viene la violencia, la muerte, la incapacidad, y ahí vas a entender todo.
Es como aquí el pa. Vamos a hacer que el día parezca noche. Y por obra, las 12 del mediodía parece de noche. Su razón es, miren hermanos, que el cohetito chino ya no funciona. Ya ni uno se ve. Nosotros aquí estamos atajando el rayo, el hielo y el viento. Pero aún no tenemos razones contra, como se dice, la fábrica. Nos falta razones para que la obra sea. Ahora, eternamente, ellos dicen, sabemos de dónde viene esto, la suciedad, cómo ensucian el vestido del cielo. Ahora también quiero hablar un poco sobre, normalmente en los lugares que yo voy, para saber si tienen pensamiento de comunista, los comunistas dan ese pensamiento. Lo primero que hacen es sacarte a su esposo. Si en verdad, porque me decía el Señor que por celos van a querer a golpear a inocentes. Si en verdad tú amas a tu esposa o si eres celoso, por ejemplo, si yo tuviera una esposa, me levantaría a las 2, las 3 de la mañana, rezaría por ella, exorcismo todos los días, me aseguraría de que recibiera el don de la fidelidad matrimonial. La fidelidad. Porque Cristo ha dicho, el que mira con malos deseos a una mujer ya ha cometido adulterio en su corazón. Si tu esposa vive pensando, imaginándose la carne, no sirve de nada. O sea que no está ahí el corazón, sino en el pensamiento. En vez de ser violento, de pensando que golpeando a tu prójimo, a alguien poseído peor que tú, no vas a lograr nada. Lo que debes hacer es doblar rodillas, rezar por el espíritu de tu esposa. Tú mismo comienza a ser fiel, porque Cristo ha dicho, cuando dos personas se unen, es uno el espíritu. Tú vas, te acuestas con una prostituta, con lo que sea, y tú traes ese espíritu y le das a tu esposa. Y tu esposa queda. Porque yo digo, no todo el tiempo vas a estar encima de tu esposa. Debes trabajar, alguna vez vas a morir. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Es pedir al Padre sobre el espíritu de tu esposa el don de la fidelidad para que tengas una confianza. También quiero hablar sobre la posesión diabólica, la contaminación y la vejación. La contaminación, comenzamos con esto, que había hablado con una... me van a ver muchos italianos, que Dios los bendiga. Decía por el camino, y hasta el glorioso San Pablo apóstol, cuando fue en Italia, no, aquí nadie te va a golpear, aquí tienes ley, aquí. Y yo decía, ¿de dónde? ¿Quién? ¿Cuál es la forma? Como decía Trump, envía a tu hija, la mayor. En Italia, la Virgen había pedido antes de que fuera elegido y ahora no sé qué quiere hacer la Virgen, pero envíala. En Italia, si tiene esposo, qué sé yo, que vayan a... Pero como decía a Pablo, Pablo pensaba que lo iban a garrotear, como ya que
la violencia aquí es muy fuerte. Los italianos le dijeron, no, aquí nadie va a golpearte, nadie va a hacerte esto. Hay una educación superior, angelical y celestial, que están respetando a Dios. ¿Me entiende o no me entiende lo que yo estoy queriendo decirte? ¿De dónde le viene esa cultura, esa educación, esa moral, ese amor, la paz verbal? Porque la contaminación, o como decía, ¿quién le ha infundido esa moral? Porque eso es lo ético, lo moral, el respetar, el amar al prójimo, a Dios en primer lugar y al prójimo como así mismo. Ahora, la contaminación, tú hablas con uno, o por ejemplo, tú vas en cualquier lugar, te ponen una radio y empiezan a blasfemar, a animar a los demonios. Golpéale, róbale, mátale, destúyele, sexualidad, te desafían y te hacen un lavado de cerebro, que tú te contaminas y de un momento hasta puedes cantar o decir o hacer las cosas que has escuchado. Como decía, que no mires para que no entre en todo por ti, porque el ojo es la puerta del alma, el oído es la puerta del alma, donde entran los demonios o donde entran los ángeles a limpiar nuestros corazones. Ahora, no es difícil, atiéndeme bien. ¿Cómo yo puedo saber? Tú vas y te sientas, te ponen una musiquita triste, lavado de cerebro, ponen en vivo, te empiezan a blasfemar, a insultar, a calumniar, a chismosear, a informar, y luego vienen los demás y le dice qué hacer. Entonces tú, con la oración, porque el cuerpo se va contaminando, el cuerpo, y en algún momento va a soltar, como el H le llamamos, o como el estornudo. Le pregunté a la Virgen y me dijo, no respires, el 60% funciona. Cuando es muy fuerte, debes adelantarte antes, pero tú te quedas sin respirar y pasa, porque eso es lo que está haciendo correr a muchos. El diablo sabe cómo hacer. Para los que me preguntaron ahora, la contaminación, uno se contamina. Ahora, la vejación. ¿Qué quiere decir la vejación? La vejación es, supongamos que yo tuve una experiencia que te dan en una comida. La vejación no es posesión diabólica. Te envenenan y tú vas y vomitas. Empieza a echar todo nuevamente. Dios, un día escuché un testimonio de una persona que había una señora que estaba muy enferma del estómago. No sé qué tenía. Y en una noche soñó que un ángel con una bandeja de oro, dos ángeles vinieron y lo operaron esa misma noche. Y ella veía lo que le sacaba y tenía un olor a putrefacto, olor a todo podrido, lo que estaban sacando de su estómago los ángeles en una bandeja de oro. Al día siguiente la señora se levanta. Yo cuento aquí porque aquí hay multitudes de ángeles que pueden y hacen ese trabajo. Estamos hablando de ángeles verídicos, verbales, no de los servidores. Ángeles. Vinieron los ángeles, como yo he visto,
a San Miguel que bajó del cielo con una espada y lo partió en el miedo, en el medio, al diablo. Al día siguiente estaba esperando el colectivo. Se me acerca una persona y me devuelve mi teléfono que me habían robado. O sea que existen, son seres reales, porque Mahoma, van a ver ustedes, cree en el arcángel Gabriel. Y si yo dijera, Gabriel, ven aquí, y Gabriel viniera aquí, el arcángel mismo, les predicara, les diría, ore, crea. Ese es nuestro creador. Nosotros ni, como decía los militares mismos, delante de los verdaderos obispos de Juan Pablo, qué sé yo, no pueden ni opinar de los verdaderos obispos. Vean ustedes mismos. El arcángel te va a decir, ese es nuestro creador. Nosotros no podemos hacer nada sin Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, ellos ellos dicen Alá. Tú vas a ver en el idioma árabe, Alá en hebreo suena otro, en arameo otro. Para eso vino Jesucristo a enseñarnos Padre. Cuando lo van a llamar, llámenlo Padre. Ahora, yo no soy cristiano. Está la versión verdadera cuando Moisés, porque ellos creen a Moisés, yo supongo que ellos creen a Abraham, Abraham a Moisés. Moisés había dicho en Deuteronomio 18:18, Dios suscitará un profeta como yo. Quien no lo escuche, que sea excluido. Ahora, como decía, Cristo nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo. Amén, Señor. Que Cristo, en un solo idioma, descifrado o como uno entiende, es Padre. Y como decía en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le preguntó, ¿con qué nombre iré a predicar a mis hermanos? Éxodo 3:14 para adelante. El Padre le respondió, yo soy. La misma palabra que Cristo había hecho. Yo soy. Y le escribió por la piedra YHWH. Esa es la traducción real que hasta hoy día se tiene y existe, que existe y que hay. Pero los protestantes lo cambiaron con el Y con J, según la teología suma esto que aquello, y esto que aquello, y no se respeta lo que Dios mismo ha escrito por las piedras, que en un simple vista se lee Yahvé. Por eso los católicos los llamamos Yahvé de los ejércitos. Y Cristo nos enseña a decir Padre, Abba, Papito, Padre. Escuchen ustedes esta aclaración del propio Jesucristo. ¿Por qué no estoy utilizando el catecismo? Porque Cristo me había dicho que ya todos están vacunados. Por eso no estoy utilizando el catecismo. Ahora, cuando Jesús se enfrenta a los judíos y maestros de la ley, dice claramente, escuchen, amén, estoy teniendo una visión. ¿Quién no ha terminado tu atentado? Van a volver a atentar en tu país, en contra de tu país, en contra tuya. Cuida. Bueno, quiero que me atiendan bien. Cristo había dicho, yo soy
antes de que Abraham existiera, yo soy. Abraham diciendo como que Abraham es mi hijo, es mi criatura, es mi creación. Y lo he dicho con toda justicia. Ahora los judíos se enojaron. Esto está en Juan 8:32 para adelante. De modo que no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham. Y Jesús le responde claramente, ¿cómo es que puede ser tanto así? Que Jesús le responde, antes de que Abraham existiera, yo soy. O sea que lo que quería decir a los, perdóname hermano, no me estoy queriendo concentrar porque el Señor me está hablando en el corazón. Cuando me decía el Señor, no comas en ese lugar, porque van a decir que tienes chip. Para ellos la locución interior que llaman chip. Y tú dices, ¿y cómo te ven? Yo digo, ¿cómo es que no me van a ver? 100 pasa aquí, 200 hotel. Pam, pam. Iba caminando y me dijo el Señor, tienen rodeado este monte, los del gobierno. Ahora, los comunistas, ¿cuál hay la diferencia entre los musulmanes, comunistas? Vamos a ir despacio para que vayamos conociendo. No entendéis, te oían angos y coimba. Ellos no entendían nada. Este no es el hijo de José el carpintero. Y yo predico aquí, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y la gente dice, algunos me tienen por Dios. Y otros no entienden nada de lo que está pasando en su vida. Y tú vas a ver, ya están a punto de llevarse todo de ellos y ellos no comprenden las cosas del Padre, lo que va a pasar. Hace rato ya que Cristo pasó, hizo aquello y ellos dormidos. Los instructores dicen, aquí nada se roba. Y yo digo aquí, la semana pasada me dijo el Señor que se robó un gallo. Hasta los gallos están robando del hambre que están teniendo la gente. Para que ustedes sepan. En el sentido que el mal existe. Que aquí no se roba nada. Que aquí todo es orden, aquí no se mata. Aquí... Si matan al propio Dios, a los profetas, ¿qué más podemos esperar? Estoy hablando porque ya no quiero escuchar de las bocas de los malos italianos. No he sentido nada, no he vivido nada, no he visto nada. Así no somos y no seremos engañados. Aquí se te dice, a lo menos yo, de parte de Dios, te estoy diciendo la verdad, que el diablo existe y que el mal ahora, posesión, la contaminación ya sabemos, que uno se contamina, escucha una canción, viene y canta, contaminación. Es como la canción en el corazón. El problema no está ahí. Una sola cosa quiero que tú sepas y que te asegures bien. ¿Quién es el que está cantando en tu corazón? Está maldiciendo a Dios, está profanando, impureza, desvergüenza, tinieblas. ¿Es Dios el que está cantando? No.
no es Dios, es el diablo. Ahora si escucha una alabanza, paz, amor, alegría, es Dios. Lo único que tú debes asegurarte de dónde, quién es el que está cantando, porque todo el mundo escuchamos canciones en nuestro corazón, lo que hemos escuchado alrededor. Ahora, ¿cuál es la posesión diabólica? La posesión diabólica, desde que yo llegué aquí, me derramaron agua bendita al pie. Me dieron de todo, hermanos y hermanas. La última vez el Señor me dijo para que tomara agua bendita, porque comí algo, seguramente el Señor sabe, una contaminación. Pero ¿cómo yo puedo saber que una persona está totalmente poseído por el diablo? Me viene Bergoglio. Nunca la tierra va a ver una persona poseída o peor persona que hay sobre la faz de la tierra, que ha matado al propio Dios, al propio Papa. Matando al Papa se mata a Dios, a todos los discípulos de Cristo y apóstoles. Nunca la tierra, sino que la propia iglesia la llama la última prueba de la iglesia. A mí no me conviene que el Papa renuncie, porque con eso lo que va a hacer es más confusión. A mí me conviene que cumpla toda la Sagrada Escritura, Mateo 24, Marcos 13, Fátima, el Apocalipsis, aquí en Medjugorje, en todas las profecías. Porque así como va cambiando las cosas, y como decía Zelensky, un hijo de ellos, Putin había dicho la verdad y tiene pruebas. Que no puede negociar con uno que ni es presidente. Ya no es el presidente de Ucrania. ¿Cómo va a poder decidir o hacer? Porque ya es ilegal. No tiene poder. Ya no se le ha dado y no le corresponde decidir ni hacer cosa alguna. Porque ya no es el presidente. Ahora veía a Ginebra, la hija de esta ministra de Italia, que nosotros no tenemos nada que temer, que ellos son, es como los santos. Atiéndanme bien aquí. Como estamos en tiempo de Bergoglio, del anticristo, es un santito, la Virgen, una santita cualquiera, santito. Escuchen lo extraordinario de cada santo, que ellos eran de condiciones, eran igual que nosotros, como dice Pedro, San Pedro santo, o San Pablo, o San Juan, siendo hombres de condición humana, ellos vencieron al diablo, a Bergoglio y a los bergolianos. Ellos vencieron toda herejía, ellos ya están en el cielo. Eso es lo extraordinario de los santos, lo poderoso, lo omnipotente de Dios, que ellos ya vencieron al diablo, o sea que ya no hay nada que temer. Por eso yo decía, yo no tengo ningún problema con el amado y verdadero San Francisco de Asís. Yo mismo lo he visto bajo del cielo. Bueno, no tengo ningún problema con él, ni mucho menos. Bueno, vamos despacio. La posesión diabólica. La posesión, no pueden ver cruz, las cosas sagradas. Y tú vas a ver qué nosotros podemos hacer de los musulmanes o de los violentos o el gobierno mismo. Ahora hacía
como 2, 3 días, tenía una lucha espiritual interna. Y cuando leí el mensaje de la Biblia, de la Virgen, que decía, las tinieblas, cuando te toman, tu vida no tiene sentido. Y es Jesús el que da sentido a la vida. ¿Me entiendes o no me entiendes? Que cuando tú abres la puerta de tu corazón a Jesús, por ejemplo, no tenía sentido 3, 4 días que ese espíritu, pensamiento me ataca. Porque los que vienen, el gobierno, los comunistas, para ellos no tiene sentido dejar tu padre, tu madre, tus hermanos, morir por el Evangelio, rezar, ayunar, hacer penitencia, como yo vivo para ellos, no tiene sentido. Por ejemplo, yo voy a hacer un movimiento. Cuando yo agarro la Biblia, la Sagrada Escritura, pa, pam, bim, pam, todo el mundo se manifiesta. No quieren ni que leas. Cuo significa leer. ¿Qué es lo que leen? Dice Jesucristo. En el Apocalipsis dice, bajó un ángel con un libro en la mano, o el libro de la vida. Y atiende bien. Bim, bam, bum, gritan, amenazan cuando tomo la Biblia o rezo. Pero cuando agarro una herramienta, todos están callados. A veces vencemos al dragón, pero no a la serpiente. Recuerden lo que Cristo había dicho. No podrás contra ellos si trabajas. Y ahí vi un grupo de sacerdotes brujos que estaban ofreciendo sangre inocente a los demonios. Ahora, quiero que me atiendan bien. Voy a poner en la vida de la verdadera Iglesia Católica, Apostólica. Desde Jesucristo hasta San Benito. San Benito ora y trabaja. Trabajo, oración y trabajo. Bueno, San Benito, cada santo en su lugar, en su tiempo, en su momento. Desde San Benito hasta Santo Tomás de Aquino, habían monjes y religiosos que solamente se dedicaban a la oración. Quiero que me atiendan bien aquí, porque una cosa es lo que quiero. No podemos caer en ignorancia. Los primeros, el propio Jesucristo, durante esos 3 años de su misión, no ha trabajado materialmente, pero sí, la carne no sirve de nada. Trabajen por un trabajo no perecedero. Supongamos que un padre se sienta, confiesa, hace misa, predica, como los primeros apóstoles. No es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para ponernos a servicio de ustedes. Más bien busquen hombres que no sean profetas, que no sean sacerdotes, que no sean misioneros. Lleno del Espíritu Santo, le imponemos la mano y que les sirvan. Amén, que trabajen. No hay ningún problema ahí. Pero en el siglo de 12 hasta Santo Tomás, habían religiosos que no vivían como ustedes dicen, su religiosidad o su creencia. Estaría como hablar mal de mí, pero atiéndame bien aquí. Supongamos que no vive, que no trabaja, que no reza, que no lee, que no hace nada. Recuerden lo que Jeremías hacía delante del Padre, era un trabajo de intercesión. El Padre le dijo, Jeremías, no intercedas por este pueblo, porque no le perdonaré. Ahora, el propio Abraham, cuando murió su esposa Sara,
dijo al pueblo: intercedan por mí ante Hebrón, para que me venda un poco de sitio para enterrar a mi esposa. Y Hebrón estaba ahí escuchando: Padre, tú eres como un príncipe, como un rey para nosotros. Te doy en vano. Abraham dijo: intercedan, llamó intercesor. Esto está en el Génesis capítulo 15 para adelante, cuando Abraham enterró a Sara, llamando el propio Abraham los intercesores al pueblo para que le dé cualquier cosa que tú quieras ahora. Bueno, el problema está que tú debes trabajar en lo espiritual o en lo material. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo había dicho una cosa y el Señor me había dicho: no le des tú la razón a ellos, deja que ellos te den la razón a ti. Unas personas sí, tiene razón, andan ya diciendo que no son ni creyentes, porque yo había dicho que el estudio no sirve de nada y vamos directo a los frutos. Ve tú a la cárcel y entrevista a un carcelero. El 90% de los carceleros han terminado su estudio, base de estudio. Y tú pregúntale, ¿para qué te sirvió tu estudio de 15 años? Y apaga tu teléfono porque va a empezar a blasfemar, a maldecir. Para nada. Terror. ¿Y por qué el 60% de los que están en la cárcel fue porque han robado? Y un tanto por ciento han caído en la droga por falta de trabajo. Cuando yo había ido en medio de los drogadictos, la mayoría me decían: dame trabajo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo trabajar? Algunos fueron abandonados por sus padres, otros por su madre, viven con su abuela. Y yo había dicho: 15 años, primer grado, segundo grado, tercero, cuarto, quinto, sexto, noveno, primer año, segundo, tercero, la prepa, la cesia y los cesia. ¿Y para qué te sirve? No sabes, no tienes ni un título. Ahora dentro de poco van a ser, he visto que hay países que van a ser. Y miren cómo los niños se van a burlar de los viejos. Ja, 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 esto tonto. Es como el teléfono. Antes por cartita y por libro, y ahora en un segundo, como dice la profecía, cuando los mensajes tarden en un solo segundo para llegar de una nación a otra, los niños te van. Por eso que el comunismo ya no funciona, porque antes la gente era ignorante y tenía miedo. Ahora cualquier niño te va a apuntar como un AK-44 del teléfono y alza y todo el mundo te conoce y todo el mundo se ríe de ti. Se acabó ahí el comunismo. Ya no funciona, ya es tardío. No solamente porque asesina a muchas personas y es incapaz intelectualmente ni de pensar ni de obrar. Ahora, la posesión diabólica, ¿cómo yo puedo saber? Matar, robar y destruir. Cristo había dicho lo que había dicho el profeta Jeremías. El diablo viene para matar, robar y destruir. Como yo estoy aquí, el espíritu, el pensamiento no da gusto nada. No da gusto y te dice, no da gusto. Me agarra todo calambre. Y algunos vienen a maldecirte, a amenazarte, a insultarte, lo que le gusta. Estoy hablando de lo que da gusto. Otro a robar. Y los que vienen, muchos vienen, yo miro y se cumple la palabra de Dios. Mientras iban sembrando, dice, iban llorando.
subían con una cara. Y si tú vieras los pensamientos, cada pensamiento que una persona transmite o suelta, te- y yo veo a la persona, algunos nunca más, otros cansadísimos, y una sola vez en su vida o al mes está subiendo. Y la Virgen sube todos los días, hay veces que 3 veces al día. Y no da gusto esto que aquello. No quieren que haga ni ruido. Bueno, vamos despacio. La posesión. ¿Cómo yo puedo? Antiguamente, el padre Cándido, que había preparado a el padre Gabriel Amor, el mayor exorcista del mundo, él dice claramente que por los ojos se puede reconocer al poseso, al poseído. Le traían fotos y dice, este está poseído, mira su mirada, su clarear. Por eso yo aquí les muestro mis ojos, porque no todos son ignorantes. Algunos tienen lectura de vista, lectura de ojo, y sabe cuando eres un ladrón o una, como ustedes dicen, como me decía la Virgen, ¿cómo les mirarás a los ojos si haces tales cosas o dices tales cosas? ¿Cómo vas a mirarle en los ojos? ¿Y por qué esa persona no tiene miedo de mirarte directo al ojo, como dice la videnta Mirjana? Quisiera mirarle directo a los ojos y decirles, porque los policías decían que ellos vendían drogas, se drogaban, de todo lo que a mí me acusan era ya pasado. Lo que quieren hacer aquí ahora, como yo digo, pueden hacer un secuestro en vivo. Graben cuando me agarren. ¿Y dónde? Para que no anden después diciendo, ¿dónde está tal predicador o fulano? O lloren. Y aquí tenemos, ahí está la grabación. Estén atentos, le estamos dando pruebas suficientes de un nuevo secuestro. Y tú vas a ver que el padre Yale y Orlando, la misma cosa, el mismo movimiento. Los policías fueron los que agarraron al padre Orlando y Yale. 5 meses de secuestro, tortura, asesinato. La misma cosa. Siempre Bergoglio utiliza lo mismo para secuestrar a sus enemigos, a los que no son agradables. Ahora, en el mensaje dice claramente, cuando las tinieblas cubren tu vida, la posesión diabólica, por ejemplo, aquí existe una posesión general de violencia. Y si tú ves ahora, si Biden se mueve, va a mandar a golpear a lo inocente. Entonces uno ya se prepara con casco, chaleco de lata, qué sé yo, para cuchillito. Ya uno debe prepararse. Para cuando se mueve ya sabemos qué es lo que va a hacer o qué es lo que quiere hacer. El padre Amor dice claramente, si tú impones la mano y haces el exorcismo, esa es la mayor prueba de que la persona está poseído por el diablo. Cuando yo estuve en Italia, uno de los mayores exorcistas, no solamente eso, sino que yo ya sabía, le llaman serpiente a la Virgen. Todo es por causa de mi locución o los sueños que tengo. Ahí las personas, mi abuela o quien sé yo, me vio teniendo una lucha en el sueño. Voy a contarle un sueño para no equivocarse. Si tu esposo tiene pesadilla o está teniendo una visión que no está poseído. Un día tuve un sueño. Soñé que el diablo subió aquí. Yo tenía una cruz de madera. Cuando me di la vuelta, le di un golpe con mi cruz
y la cruz se partió en la cabeza. Cuando me iba a despertar, el diablo me arañó en el brazo. Me desperté, miré mi brazo, vi la araña y encontré mi cruz que se había decapitado. Se rompió mi cruz. Fui junto a un padre, me confesé, le comenté lo que me había pasado. Y me dijo el padre que enterrara mi cruz, que ya me liberó. O sea que es una lucha espiritual, lo que todo el mundo tiene. Ahora, si te imponen la mano o ves que te manifiesta, eso sí es posesión diabólica. Como yo decía, aquí voy a saber si la homosexualidad es un problema, como ustedes llaman, psicológico, natural, como dice la Virgen, o es una posesión diabólica. Cuando yo agarro la cruz, le pongo en la cabeza a un joven, el joven salta y se convierte en un diablo, demonio. Su rugido. Una persona quería atajarlo y lanza un moquete y sale corriendo. Yo he escuchado que cuando una persona está poseído verdaderamente y sale huyendo, tú debes levantar la mano y decir: ata San Miguel. En ese momento vi que San Miguel lo ataba y cayó, entró debajo de un colectivo y empezó a rugir. Y decían los servidores: ¿quién se quiere acercar? Nadie quería acercarse al putito debajo, estando en esa forma. O sea que él se fue desenmascarado, el diablo. El agua bendita, la sal exorcizada. A mí me llaman demonio, esto que aquello. Pero en el Evangelio está escrito eso. Ahora sabemos que eres un endemoniado, decían los propios. Cuando Cristo le había dicho: antes de que Abraham existiera, yo soy. Yo ya existí. Yo soy el pan bajado del cielo. Y los judíos decían: está loco, este no es el hijo de José. Y diciendo: no es el hijo de María. Si hubieran preguntado a su madre: María, ¿cómo él vino?, la Virgen le hubiera dicho: el arcángel me anunció. Ahí Cristo se estaba refiriendo. Por eso yo digo, los que tienen problemas, hay un libro que el Papa Benedicto XVI, Discípulos y Misioneros, cuando es Cristo mismo el que vive en la persona humana. Porque Jesús había dicho: yo y mi Padre somos uno solo, de pensamientos, de palabras y de obras. La carne no sirve de nada. Mi doctrina no viene de mí, de modo que me conocen, pero yo no he venido por mi voluntad. Mis palabras no son mías. Mis pensamientos no son mías. Mis obras no son mías, son de mi Padre del cielo, decía Jesucristo. Ahora algunos, ya entendí. Ahora se le está abriendo, porque la luz disipa las tinieblas. Esto es algo nuevo en el sentido de que la luz está iluminando y la ignorancia, que es las tinieblas, se van reflejando en nuestro rostro. Lo que Cristo había dicho: yo y mi Padre somos uno solo. Yo he venido, he bajado del cielo. Ahora, como dicen los italianos, el Padre dice: por lo tanto. Jesús dice: entonces.
Pablo dice, en efecto. San Pedro dice, efectivamente, o por lo tanto. Son palabras, es como decir, atención, atiendan, o una, un espacio para decir algo importante. La mayoría he visto que tienen su propia, para ir conociendo un poco. Ahora, vamos a hacer una cosa para ir terminando. Tú vas a ser el juez, ya que tú eres el problema. Algunos dicen, es papero, no. Mis palabras no son mías, son del Evangelio o de la Virgen, los mensajes. Porque yo llamo la Virgen a veces a las videntes. Primero porque tengo don de reconocimiento. Sé cuando ella, hasta dónde, pero vamos primero en lo que, escúchame bien. Su abuelo, comenzamos, desapareció, no volvió, mártir. Su tía, la madre de Jacob, fue asesinada, mártir. Su hijo, asesinado en su vientre por un veneno en una comida, mártir. Su papá, 4 mártires más uno de sus tíos que se llamaba Nico. Antes de salir, el gobierno vino a buscarlo, se dio la vuelta y dijo a su mamá, yo ya no volveré. Y desgraciadamente pasó, dice Mella. 5. O sea que es una familia mártir. 5 personas en su alrededor, aquí en presente, fueron asesinados delante de ella, viviendo en ese estado, en esa lucha. Juzga tú si quieres, porque yo, como dice la escritura, a las vírgenes no tengo, ya no sé ni qué pensar. Si a ti te mataran 5 personas, tu papá, tu hijo, tus tíos, tu abuelo, vamos, juzga tú si es que sabes tanto como dice el Padre a Job. Entonces, si no conoces, si no entiendes, infórmate bien, busca siempre lo bueno y lo malo. Y luego escucha tu corazón hacia dónde se inclina, porque el corazón es algo inteligentísimo, supremo, superior, lo que nunca van a poder hacer en el hierro, en la materia, en el barro, en la piedra, que no van a tener corazón de un ser humano. Ese es la caja, el motor donde Dios habita en el ser humano. ¿Me entiende o no me entiende? Y la Virgen dice, escuchen a su corazón. Habla 100 y 1000 veces aquí en Medjugorje de que nuestro corazón, que hay que limpiar, hay que cuidar, es como un campo, que Dios habita y vive en nuestros corazones. Que Dios habla a través de nosotros, en nuestros corazones. Mi corazón se inclina hacia una persona, como decía un día en mi corazón, Padre. Me decía esta semana, no hagas llorar a tu madre. Entonces yo digo, voy a hacer reír a mi madre, voy a hacer algo que le gusta mucho a mi madre, que yo estoy seguro que le va a hacer reír, que le va a agradar. Bueno, como decía, un día estaba en mi corazón, en mi interior, Padre, tú sabes lo que siento por ella, porque la gente escándalo, adúltero y esto. El Padre conoce nuestros corazones.
Si una persona le ve como madre, como una espía, como una persona que ha nacido de ella, yo no sé cómo explicar, lo menos eso de mi parte. Tengo mi examen psicológico, mi examen médico, tengo mis documentos, si la penitencia no te agrada porque mi cabello está sucio, porque no tengo un diente, porque soy pobre, infórmate bien, instrúyete, busca personas, porque aún estás vivo y Dios está trabajando por ti, a lo menos para que no se rían tan mal. Como decía, le hubiera dejado a todos como locos, como ignorantes. Entonces, para que no quede, yo por amor te estoy diciendo, como un loco, como un ignorante, o para que no venga la justicia encima tuyo después de lo que el Padre va a hacer, porque yo miraba a Ginebra y decía en mi corazón, ¿qué va a pasar de estos después de que me agarran? Porque Melanie es uno de los que pagó y pidió a Bergoglio para que me agarraran. Todos se pusieron de acuerdo. ¿Quién les va a salvar a estas criaturas? De la ignorancia, de la incapacidad, de la guerra que se les viene encima, de los problemas, del hambre, de las inundaciones. Dios mismo es el que está y va a castigar a la humanidad. Ellos quieren que nos callemos. Aquí no nos vamos a callar ni con bala. Después nuestra sangre va a seguir hablando. Ahora, si la muerte ya fue vencida en la Santa Cruz, si la violencia ya fue sometida, tú vas a ver en el libro de las Revelaciones o del Apocalipsis que Juan habla. En un momento yo dije en mi corazón, ¿y dónde está Pilatos? Como quisiera que Pilato viniera ahora delante de millares y millares y multitudes e incontables de ángeles que se postran, los 24 ancianos se postran y le tiran la corona y bendito, gloria, hosana, santo, digno es el Cordero. ¿Dónde estaba Pilato para que venga a decir? Jesús le había dado, no se te ha dado poder más de lo que se te haya dado. No te creas, Pilato, no te creas, policía, si se te ha dado poder sobre mí. Es solamente para hacerme resucitar. La muerte no tiene el último poder. La violencia no puede callar a nadie, sino que otros van a ir floreciendo y hablando. Ya no podemos vivir con miedo, ya no es tiempo de vivir con un miedo, cuando eso sería rechazar la cruz de Cristo. Eso sería despreciar la palabra de Dios. Toda su creación proclama. Imagínense lo que Juan estaba viendo, millares y millares, y un solo ángel desciende y mata a 180,000 policías, 180,000 policías bergolianos. ¿Qué va a pasar con los millones y millones que mi Padre ahora mismo, que también es tu Padre, está creando? Porque Él no para de crear, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, dice la Sagrada Escritura. Y no para. Y es eterno, no porque se te ha dado poder para un momento de dejarle como verdadero al propio Padre. Dios no existe. O que Jesús no tenga poder sobre ti o sobre mí o sobre su criatura, no. Uno debe ordenarse, ir conociendo e inclinarse, como dicen los mensajes aquí, 40 años de mensajes y la Virgen dice, ustedes no son conscientes de las gracias que el Padre dice a una videnta, a nadie se le ha dado tanta gracia como a ustedes. Y yo digo,
¿Cómo podemos convertir a un musulmán, a un protestante, a un comunista, a un ateo? No es pecando con ellos. Vigilia, ayuno, oración, penitencia, sacrificio, dejar casa, padre y madre, vencer la ignorancia, lectura de la palabra de Dios, misionando, haciendo, yendo, como dice la Virgen, son tus ángeles. Un grupo estaba cantando. Y si la Virgen me ha dado tantos ángeles que tú no ves ni escuchas. Hermanas y hermanos, no nos creamos lo que no somos y no podemos y no debemos. Rizka dice, somos solamente aquello que Dios nos hace ser delante de Él. No podemos ni añadir ni quitar nada, como decía Mohamed, para que tú entiendas de dónde vienen las cosas. Un político, yo cuando estaba viendo, ya decía en mi corazón que todo es mentira. Por eso tanto odio, tanta guerra, tanta muerte. 5 siglos después, y la raíz es la palabra de Dios. Como decía Bergoglio, ya que has cambiado todo, el pesebre, ahora todo, ¿por qué ya no sacas el Evangelio? Porque el Evangelio te acusa a ti, te conviene que tú saques el Evangelio, porque el Evangelio dice, ni los poderes del infierno prevalecerían en contra de ella. Y tú ya estás vencido por el infierno. A ver, sáquenle a Bergoglio el horno. ¿Por qué se le dice Pancho en su país? Porque repite como lorito lo que en el horno se ha pensado. Entonces, el conocimiento es el que nos da la sabiduría, la inteligencia, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios desarma. A ver, ¿cuál es el arma ahora? Ahora el pensamiento de Bergoglio. La vacuna obligatoria. Pero todo ya está preparado. Es el arma. La palabra de Dios desarma. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo, en todo vas a encontrar la obligatoriedad que ya intentaron muchos reyes como Antíoco o personas a hacer esas cosas y nunca pudieron y nunca nadie va a poder. Ahora, desarma a las naciones y hace triunfar los planes de Dios que de generación en generación. Salmo 33, ve a leer tú mismo, que la palabra de Dios, que Dios tiene poder. Entonces consagramos a nuestra Madre, a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre, que toda venganza, que todo odio y toda trampa que el diablo está queriendo obstaculizarnos, sean desarmados gracias a la oración, al ayuno y a la penitencia, y pidan el don de la valentía para que ustedes puedan recibir la gracia, porque por causa del miedo, me decía la Virgen, y la miseria, lo miserable, dijo la Virgen, no verán el cielo. Entonces, por causa de que somos miserables o de que tenemos miedo, no perdamos el cielo. Hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.